Buena tarde a todas, todas y todos, a quienes se encuentran aquí en sala y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Mi nombre es Diana Paola Herrera Arroyave y actualmente desempeño funciones como coordinadora de posgrados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. En nombre de nuestro equipo de trabajo, de la facultad, de la coordinación de extensión, les damos la bienvenida a este evento académico y les agradecemos por haber acogido nuestra invitación para escuchar sobre la oferta que tenemos de formación posgradual en las regiones que ofrece la facultad y también para conocer sobre la oferta de formación continua que tenemos. Les doy un saludo muy importante de parte de nuestra decana, la profesora Ana Victoria Vázquez Cárdenas, que no puede estar aquí, pero que nos manda un saludo de cariño y también el mensaje de que tiene un gran compromiso con que podamos hacer una mayor presencia desde la facultad aquí en las regiones y aquí particularmente en el Oriente. Nuestra facultad tiene una amplia oferta de posgrados. ¿Se está escuchando bien? Les decía que la facultad tiene una amplia oferta de posgrados, más o menos unas 18 especializaciones, 4 maestrías, entre ellas la maestría en Derecho, que actualmente tiene abierta o ha convocado la decimotercera cohorte y que cuenta también con acreditación de alta calidad. Y tenemos otras 3 maestrías que están en proceso de apertura, de las cuales recientemente recibimos los códigos SNIES, que son la maestría en Gobierno y Administración Pública en 2 modalidades, que son la modalidad en profundización y la modalidad en investigación. Luego también la maestría en Conflictos, Paces y Derechos Humanos en modalidad profundización y está en proceso de creación también una maestría en urbanismo e intervenciones territoriales. También tenemos en este momento nuestro doctorado que próximamente ofrecerá la 4ª cohorte. ¿Sí? Con ello podríamos decir que tenemos la posibilidad de ofrecer todo un nivel completo de formación posgradual que va desde las especializaciones hasta el doctorado. Hoy nos complace sobremanera contar para este evento académico con 3 de nuestros egresados de la especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a Erika López Chica, a Juan Bernardo Marulanda y a Juan Pablo Acosta Navas, a quienes agradecemos mucho que nos acompañen aquí en este espacio y que compartan sus saberes, sus experiencias y también que enaltezcan a nuestra alma mater con la labor que ejercen cotidianamente en las comunidades donde desempeñan su labor. También extendemos un saludo muy especial y muy fraterno a nuestro profesor y director de la seccional Oriente, el profesor Juan Carlos Amaya Castrillón, que en realidad es un gran aliado para nosotros en el propósito conjunto de abrir en regiones y aquí en Oriente más opciones formativas, tanto de posgrado como de formación continua. Entonces, agradecemos mucho, Juan, todo el apoyo que nos has brindado y extiendo un fraterno y sentido saludo que manda nuestra decana para ti. Entonces, quisiera darle la palabra a Juan para que nos haga un saludo. Buenas tardes para todos, todas, todos. Es un gusto tenerlos por acá, tanto presencialmente como conectados a través pues, de la tecnología. Para mí, en realidad, es motivo de mucha satisfacción, de mucho orgullo, digamos, apoyar la posibilidad de que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, digamos, tome su presencia en el Oriente Antioqueño en particular. Porque se requiere, tanto en la formación de grado, yo he insistido con nuestra decana que sería muy conveniente la oferta del programa de ciencia política aquí en la seccional. También el programa de Derecho que estuvo hace ya bastante tiempo y pues la gente pregunta por él, pero es necesario para mí que la seccional tenga una mayor oferta de posgrados y la Facultad de Derecho, tanto
desde la administración del doctor Leira, como ahora con la nueva decana, la Victoria Vázquez, pues ha recibido muy bien la posibilidad de que se haga más presencia pues, de la facultad acá a nivel de formación postgradual. Entonces, pues este evento de presentación de la oferta académica, tanto en formación de posgrado como en educación continua, pues es muy oportuna, muy adecuada y para mí bastante feliz porque me ayuda también a mí a cumplir uno de los objetivos que tengo pues digamos, dentro de esta gestión administrativa y es elevar la oferta para la región en estos niveles. Entonces, muchas gracias y ojalá pues se logre concretar la apertura de las especializaciones que la facultad va a ofrecer y, por supuesto, que sigamos en contacto para otras ofertas académicas que son con toda seguridad muy bien recibidas en la región. Gracias. Muchas gracias, Juan. Ahora vamos a darle la palabra a nuestra profesora Gina Esmeralda Cardona Gómez, que es la coordinadora de extensión, para que nos cuente un poco sobre cuál es la oferta de formación continua que tiene nuestra facultad y cómo podrían hacer parte de ella. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por acoger la invitación, como muy bien lo decía la profe Diana, pues al equipo de posgrados de esta nueva decanatura. Muchas gracias por facilitar este espacio a la profe Diana, al profe Juan Pablo, a nuestra linda Paulis. Para nosotros es un gusto poder estar aquí presentando la oferta también de extensión, un llamado, una invitación que de manera permanente nos ha hecho el profe Juan Carlos de venir a invitarlos muy cordialmente para que nos puedan acompañar. Por fortuna tenemos unos procesos muy madurados que nos han permitido tener una oferta muy amplia desde la virtualidad y consideramos que eso tiene unas bondades muy grandes para ustedes que habitan el territorio del Oriente Antioqueño. Propiamente, bueno, de la oferta que les voy a mostrar, solo tenemos una que es presencial, que se va a realizar en la Escuela de Derecho. Es el diplomado en impuestos con énfasis en reforma tributaria, que arrancará la semana del 16 de mayo. De lo contrario, lo otro que les voy a contar muy rápidamente, todo eso ustedes lo pueden evidenciar en las páginas de las redes sociales y la página web de la facultad. Pueden ver más información, pueden ver la parrilla de profesores, los perfiles, el objetivo, profundizar más en los temas que tenemos allí. Tenemos el diplomado de Gobierno, Gestión y Política Pública Territorial, una apuesta desde el Centro de Estudios de Análisis y Política Pública de la facultad. Esta sería nuestra segunda cohorte, esta será en modalidad virtual. Tenemos diplomado en contratación estatal, puede ser, digamos, muy cercano a ustedes estos temas, ¿cierto? Para egresados, para estudiantes. Este también arranca la semana del 19 de mayo. El diplomado en Derecho Médico, esta sería nuestra tercera cohorte. Y finalmente, en el mes de agosto tenemos el diplomado avanzado en Derecho, Tecnología e Innovación. Yo creo que es un tema que fuertemente le ha apostado la facultad, se ha venido posicionando, está liderada por el Centro de Estudios de Derecho, Tecnología e Innovación. Y así suene avanzado, ustedes dirán, ay no, tengo que hacer algo previo, pues hay estrategias justamente para nivelar por lo alto, obviamente, de herramientas pedagógicas, bibliografías, bibliografía y otras asesorías que les van a permitir entender este ABC de la cuarta revolución industrial y entender, digamos, las nociones o estos temas que los profes nos hablan con mayor profundidad. Eso es lo que tenemos como para iniciar este segundo semestre del año. Adicionalmente a ello tenemos eventos, tenemos seminarios, posiblemente puedan surgir otras ofertas. Entonces la invitación es a que pues estén muy atentos a nuestras redes, que nos visiten. Están los correos, ahí tienen el código QR, pueden preguntar sin ninguna dificultad. La universidad siempre de manera permanente tiene descuentos, la facultad le ha apostado mucho a esto. Estudiantes
de la universidad tienen descuento, egresados también, entonces creo que también es una oportunidad para aprovechar. No todos los conocimientos están en el currículo, no todos se ven en las aulas de clase, en el marco pues, de los programas que estén desarrollando o que hayan desarrollado, entonces esta es una oportunidad para profundizar en estos temas si es del interés. Listo. Gracias. Muchas gracias, profesora Gina. Ahora le damos la palabra a nuestro coordinador de las especializaciones, el profesor Juan Pablo Acosta Navas, que nos va a hablar un poco más específicamente de la oferta de especializaciones que tiene la facultad. Bien, muy buenas tardes. Como ya lo anunció la profesora y coordinadora de posgrados Diana Paula Herrera, mi nombre es Juan Pablo Acosta Navas. Actualmente me desempeño como coordinador académico de los programas de especialización de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y como coordinador en concreto del programa de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, el cual tengo el honor de coordinar desde el año 2019. Quiero entonces, en esta primera intervención que haré, compartirle la oferta que están viendo en pantalla las personas que asisten al espacio presencial de la seccional de Oriente, a quienes están conectados, a quienes posteriormente revisarán también la grabación que alojaremos tan pronto sea posible en los canales institucionales de la facultad, en Facebook, en el canal de YouTube. Ahí podrán encontrar luego esta grabación para que se pongan el día. En concreto, en la seccional del Carmen de Viboral tenemos en este momento tres especializaciones, tres programas de especialización en oferta. La especialización en Derecho Administrativo, cuya coordinadora académica es la profesora Olga Barrientos. La especialización en Derecho Privado, coordinada por la profesora Luz María Wills. Y en este caso, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que es coordinada también por mí tanto en la seccional de Medellín como en la seccional de Oriente. Con respecto a administrativo y a privado, pues lo incluirán también quienes están conectados, quienes asistieron al espacio. Son dos programas, dos especializaciones de carácter disciplinar, se ofertan desde luego pues a abogadas y abogados. Bienvenidos. Adelante. Se ofertan también a abogadas y abogados, o se ofertan mejor exclusivamente a abogadas y abogados, mientras que la especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario es un programa interdisciplinario que a lo largo pues, de las 12 cohortes que ha tenido a la actualidad, ha recibido estudiantes que vienen de profesiones como la sociología, la historia, la antropología, las relaciones internacionales, los negocios internacionales, la ciencia política y, pues, desde luego, el derecho. Con respecto a las especializaciones, pues la de Derecho Administrativo tal vez sea una de las más antiguas de nuestra facultad, comenzó por allá a mediados de la década del 2000. En el caso de la especialización de Derecho Privado y Derecho Internacional Humanitario, terminando ese primer periodo de la primera década de este siglo, pues comenzaron a abrirse y en general son programas que en Medellín funcionan desde hace ya varias cohortes. Por lo general solemos ofrecer los programas en la sede de Medellín en el primer semestre académico del año y los programas en la modalidad de regionalización en el segundo semestre académico. Entonces ustedes pueden ver que esta es la oferta del Carmen de Viboral, la que aparece en la columna izquierda de la pantalla, pero además de eso también la especialización en Derecho Privado y en Derecho de la Seguridad Social se están ofertando en Medellín y la especialización en Derecho Procesal en la seccional de Carepa en la región de el Urabá antioqueño. Con respecto a algunos de las actividades que se han desarrollado a nivel curricular dentro del programa o dentro de los programas de especialización, pues este es un ejemplo en el caso de la especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Desde hace varios años hemos venido elaborando, junto con el editor de la revista Diálogos de Derecho y Política, el profesor Leider Perdomo de nuestra facultad, quien además de eso también es docente de la especialización. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Y bien, entonces, como les venía contando, en el caso de las especializaciones, estamos estrenando nuevo reglamento de trabajos de grado que comenzará a aplicarse a partir del próximo semestre, pero actualmente actualmente con el reglamento que veníamos desarrollando hasta el momento, pues el requisito de trabajo de grado era la elaboración de un proyecto de artículo académico, un artículo con características de artículo de revisión. Así que por esa razón ustedes ven en pantalla en este momento que tenemos el último dossier publicado este año en la revista Diálogos de Derecho y Política, que en este caso se ocupó de las reflexiones derivadas de la especialización en Derechos Humanos y de IH. En pantalla ven entonces el trabajo de Isabela París Zorro, que es abogada, de Juan Francisco Garcés, también abogado, en este caso Juan Francisco, egresado de nuestra casa de estudios, y el trabajo de Erika Juliana, que nos acompaña hoy aquí en el espacio presencial y más adelante desarrollará también su intervención en el panel sobre derechos humanos. El trabajo de Erika y el de Isabel, que ustedes ven en pantalla, fueron distinguidos por el Consejo de Facultad en la última ceremonia de graduación con la distinción mención de honor, otorgada por el Consejo precisamente por las calidades académicas e investigativas que recibieron estos trabajos a lo largo de su desarrollo en el 2022. Entonces nos parece muy importante, a lo largo de esta presentación ustedes estarán viendo diversos códigos QR, quienes están conectados, quienes ven luego la transmisión pueden escanearlos en cualquier momento, les aparecerá pues desde luego en primer lugar la oferta de extensión que acaba de presentar la profesora Gina, la oferta de las especializaciones actualmente que están abiertas tanto en el Carmen de Viboral, en Carepa y en Medellín. Y en esta diapositiva encontrarán ustedes el código QR que remite directamente a la revista Diálogos de Derecho y Política con ese dossier especial de la reflexión entre derechos humanos y DIH gestada en la especialización que tengo el honor de coordinar. Hasta el momento hay 3 dosieres especiales en la revista Diálogos de Derecho y Política. En todos ellos siempre se publican los mejores trabajos de grado de nuestro programa. Y en el repositorio institucional, ustedes también encuentran el QR ahí en el costado derecho, se encuentran todos los trabajos de grado, todos los artículos de revisión documental que se han desarrollado en los distintos programas de especialización, tanto en las seccionales de Medellín, de Carepa, en la cual hemos tenido también la oferta de varias de esas especializaciones, la de derechos humanos en concreto y la de procesal también. Y pues hasta el momento estamos por primera vez procurando abrir las especializaciones en la seccional de Oriente. Contamos con los registros calificados para esta ampliación del lugar de ofrecimiento desde hace algún tiempo y tenemos pues la firme convicción de que este año logremos poder abrir por primera vez las especializaciones en nuestra seccional. En pantalla también entonces las personas que están conectadas y en el aula, ven aquí algunos de los pasos a seguir si desean, en este caso, inscribirse tanto a la oferta de educación continua como a las especializaciones que estamos ofertando. En concreto está la información de la oficina de posgrados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Quien nos vea por la transmisión puede escanear el código QR, inmediatamente esto lo remitirá al micrositio de las especializaciones donde aparecen todos los programas en oferta, tanto en Medellín como en Carepa, como en Carmen de Viboral, en el cual tenemos 3 programas. Pueden también pues, googlear simplemente el micrositio de la facultad y ahí les aparecerá en los primeros resultados la información. Otra alternativa es que escriban al correo de posgrados, posgradosderechopolitica@uda.edu.co. También encuentran el teléfono de la oficina allí en pantalla. Y pues, por último, mencionar que estamos en la oficina 14106, tanto la coordinadora general de posgrados como yo en mi calidad de coordinador de las especializaciones, y nuestra auxiliar Tatiana les podrá apoyar en cualquier inquietud que tengan. Así que son varios los canales mediante los cuales pueden conocer esta oferta. Esta presentación pues también la haremos llegar y la colgaremos también al momento de subir la grabación para que puedan repasar esos datos de contacto o esas rutas con las cuales pueden inscribirse a esta oferta. Una de las preguntas más importantes, sin lugar a dudas, siempre que uno toma la decisión, o bien de inscribirse en un posgrado, o bien en cualquier tipo de oferta de educación continua,
pues es precisamente los medios de financiación o las formas de pago. Para el caso de los posgrados y de extensión, pues el medio ya bastante habitual, desde luego, pues el pago por medios electrónicos, sea por PC, sea con tarjeta de débito o crédito, para el caso de la oferta de extensión y de posgrados ambos. Y para el caso de los posgrados, desde luego, hay otras alternativas, entre ellos pues los trámites externos que, si bien, digamos, no dependen directamente de la universidad, ustedes pueden gestionarlos, pueden solicitar eventualmente el documento que los acredite como aspirantes a cualquiera de nuestros programas, y en esa medida lograrán entonces desarrollar pues ese trámite ante la entidad financiera de preferencia, o inclusive pues también con los créditos del ICETEX. A quienes estén interesados tal vez en esta opción, pueden estar revisando los enlaces de la universidad, y aparecen constantemente convocatorias en las cuales la universidad apoya a los aspirantes en ese diligenciamiento, sobre todo con respecto al crédito del ICETEX, pues que se ha hecho en varias ocasiones ese acompañamiento y esa asesoría para que las personas puedan realizar el trámite sin contratiempos. Y en el caso también, pues esto de nuevo solo es exclusivo para los posgrados, tanto las especializaciones en oferta como la maestría y las dos futuras maestrías que abrirán pronto inscripciones, y la maestría en Derecho que se encuentra también activa en nuestra facultad, y para el caso del doctorado también, solo que maestría y doctorado en este momento no están en inscripciones, pero el próximo semestre habrá 2 maestrías en concreto que tendrán inscripciones. Una es la nueva maestría en Paz, Conflictos y Derechos Humanos, que acaba de recibir su registro calificado y el código con el cual permitirá abrir inscripciones aproximadamente desde agosto de este año. Y la otra maestría, la maestría en Gobierno y Administración Pública, una maestría más cercana en este caso pues a la ciencia política, aunque es también un programa interdisciplinar, al igual que Paces, Conflictos y Derechos Humanos, que se espera también que abra su oferta aproximadamente en agosto o septiembre de este año. Te repito simplemente que en el caso de todos los programas de posgrado, especializaciones, maestría y doctorado, es posible financiar las matrículas directamente con la universidad, solo que, insisto, maestrías y doctorados en este preciso instante para la oferta actual que estamos realizando no se encuentran en inscripciones, pero desde el segundo semestre en maestrías comenzará también pues a actualizarse la oferta. Entonces, pues de mi parte sería todo en este primer bloque. Les invito pues a que puedan acceder a los recursos que preparamos en esta presentación para que tengan toda la información de primera mano. Voy a dejar unos instantes más estos canales de comunicación que pueden ser los fundamentales. No sé si tal vez pues, sea pertinente, aunque veo igual varias personas conectadas, pero tal vez podríamos recoger un par de inquietudes frente al proceso, frente a algunos de los programas, en caso de que alguien las tenga. Y si no, pues pasaríamos entonces a la segunda parte, que es el panel. Y al final, de todos modos, podríamos recoger esas inquietudes. No sé si de pronto alguien quisiera intervenir en este primer punto, algo que haya omitido también por el volumen de la información. Perfecto, entonces les invitamos a recordar los canales de contacto, y pues inmediatamente terminemos el panel, en los minutos que nos queden antes de las 7 de la noche, podremos responder algunas de las inquietudes que ustedes tengan. Así que, pues entonces quisiera invitar en unos instantes a Juan Bernardo Marulanda y a Erika López Chica, que como ya lo señalaba, son 2 especialistas de nuestro programa en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En el caso de Erika, con su trabajo de grado distinguido en la última ceremonia de graduación, ella es de formación socióloga, precisamente de la seccional de El Carmen de Viboral. En el caso de Juan Bernardo es abogado de Oriente también, en este caso del pregrado, cuando se ofertó en la sede de Sonsón. Así que son 2 personas, pues no solo que acaban de pasar por el proceso de la especialización en la sede de IN, sino que además son personas de la región que tienen también pues su experiencia y su formación académica de pregrado dentro de la región, lo cual sin duda pues hace que tenga mucho más sentido que estemos en este espacio. Entonces, antes de invitarles pues a que pasen a ellos a la mesa, yo me tomaré 5 minutos para hacer un contexto muy breve, tal cual como lo anuncia esta parte del panel. Pues en mi calidad de coordinador del programa de Medellín y de Carmen de Viboral, quisiera brindar algunas pistas frente al panorama de derechos humanos con el cual contamos actualmente a nivel general en Colombia. Posteriormente, ambos especialistas se referirán a casos ya más concretos. En el caso de Erika,
frente a su trabajo de grado con respecto a las mujeres rurales y en el caso de Juan Bernardo también por su calidad pues, de funcionario y de especialista en derechos humanos, nos compartirá también un poco la experiencia dentro del oriente antioqueño. Entonces, en estos 5 o 6 minutos esperaría yo ser muy breve para que el protagonismo lo tengan nuestros especialistas. Pues aquí básicamente decidí yo elaborar un esquema de la especialización en derechos humanos y DIH con respecto a las materias que se ofertan tanto en el primer semestre como en el segundo. Entonces, frente a este menú de temas contemporáneos y de problemas contemporáneos en materia de derechos humanos y de DIH, ustedes pueden advertir que el primer punto se trata precisamente de los principios que rigen los derechos humanos, que digamos en la ortodoxia, en la literatura más clásica, pues en esta materia, tienen que ver con los principios de universalidad, de indivisibilidad, de progresividad, es decir, que se dicen que los derechos humanos son per se universales, que son indivisibles por regla general, que son también en ese sentido que vienen en una lógica progresiva, que lo que hoy es un derecho humano en 2023 tal vez no lo era hace 30 años, hace 40 años, hace 70, hace 100. Entonces esa lógica de los principios es algo, aquí asumo yo que habrá probablemente pues también uno que otro abogado y abogada, y lo sabrán bien que abogadas y abogados operamos de cierta manera a partir de principios. Esa no es ajeno a los derechos humanos, a pesar de que los derechos humanos son un lenguaje mucho más interdisciplinario y mucho más amigable pues, que el de la norma jurídica pura y dura. Entonces, en términos de filosofía política, hay una serie de autores clásicos que dentro de la especialización se abordan, por ejemplo, con la profesora Adriana Ruiz, que tiene la doble formación como abogada y filósofa también, y entonces aborda la principalística de los derechos humanos a partir de la obra de Walter Benjamin, a partir de la obra de Hannah Arendt, procurando problematizar si realmente en contextos desiguales como los de Colombia, como los de Antioquia, como los del oriente antioqueño, con todas sus particularidades, que sabemos naturalmente pues, que no será lo mismo la situación en Río Negro que la situación en Nariño, y pues con un vasto etcétera de ejemplos. Así que a partir de los principios nos permitimos cuestionar si esos derechos humanos son tan universales, si aplican en todo momento y lugar para todas las personas, o si bajo nuestra lógica muy crítica que seguimos en la especialización, finalmente los derechos humanos obedecen a una lógica pues muy eurocéntrica también, en la cual hay unos actores y unos sujetos privilegiados que gozan en mayor medida de esos derechos humanos. Gozan de ellos por tener capital cultural, por tener capital económico, por tener un tono de piel particular, por tener unas convicciones filosóficas, políticas o religiosas en concreto. Así que esa es la forma en la cual cuestionamos en esa primera materia. Solo aquí en el primer punto ya me emocioné bastante al respecto, pero entonces de forma rápida hay una discusión también muy habitual entre la colisión o la interacción mejor entre los derechos fundamentales, que es la lógica o la jerga bajo la cual los usamos en la Constitución Política de 1991, y se dice habitualmente que los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución son como la doble cara de la moneda. Entonces, el escenario internacional se rige precisamente por lo que denominamos derechos humanos en los instrumentos de Naciones Unidas, del sistema interamericano. Hablamos de derechos humanos, mientras que en el sistema o en el ordenamiento jurídico colombiano hablamos de derechos fundamentales. Esa es la lógica bajo la cual los abordamos en la segunda materia. La tercera materia es sobre sistemas internacionales de protección, y aquí tiene todo que ver, pues ustedes recordarán aquí probablemente la gran mayoría. Nada más este año, pues Colombia fue sujeta y objeto a la vez de un nuevo pronunciamiento por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Estado colombiano fue declarado internacionalmente responsable por el genocidio de la Unión Patriótica, por la violación concreta del derecho a la vida y la integridad personal de aproximadamente más de 6.000 militantes de la Unión Patriótica. Y entonces, claro, en un tema que pareciera ser exclusivo de derechos humanos en principio, una persona, pues, qué sé yo, desprevenida o inclusive que provenga de otra profesión, podría verlo como una discusión que se inserta en esa materia, pero sin duda eso tiene todo que ver con el derecho administrativo, porque entonces, a su vez, la Corte Interamericana ordena unas medidas de reparación que pueden ser económicas, que pueden ser simbólicas, que pueden ser hasta, o que van mejor desde una simple solicitud de excusas públicas por lo que el Estado colombiano hizo violando la Carta Americana de Derechos Humanos o la Convención Americana de Derechos Humanos, hasta también, desde luego, pues unas reparaciones económicas
que pueden ordenarse y las investigaciones judiciales también para hallar a los responsables. Ese es el caso habitual en la Corte Interamericana, con una infinidad de casos. En Colombia sí que tristemente, y además en el Oriente también tenemos experiencias al respecto, pero nada más el caso de la vereda La Esperanza, precisamente pues en la región, está en este momento en curso. Una de nuestras docentes de la especialización ha sido precisamente la abogada del caso de la vereda La Esperanza ante el sistema interamericano, así que eso también habla precisamente pues de la lógica que procuramos brindarle a la especialización en un nivel muy teórico, pero también muy práctico, como todo carácter profesionalizante en este caso de los programas de especialización. Ahí ven entonces ustedes otro menú pues de temáticas. En el cuarto módulo, la cuarta materia del primer semestre, solemos hablar de los sujetos de especial protección constitucional o de sujetos de especial protección en materia internacional. Entonces, entre muchísimos otros que se quedan por fuera porque el espacio de la diapositiva es bastante limitado, abordamos el enfoque de género recientemente con la coyuntura por la emergencia por violencias basadas en género también al interior de nuestra universidad, en la sede de Medellín fundamentalmente. Entonces el enfoque de género en un sentido pues, mucho más amplio, que por supuesto no solo incluye los derechos de las mujeres, sino también los derechos de las disidencias sexuales, pero también los derechos de la población afro, los derechos de la población o de las personas con discapacidad, como es el concepto pues, que las Naciones Unidas sugiere para referirnos a estas personas. Y otro, digamos que vasto menú de temas, que la ventaja de nuestro programa de la especialización es que se va adaptando también a las nuevas lógicas que hay en el escenario nacional, en el escenario local, regional, nacional o internacional. Cuando aparece de repente un nuevo instrumento en el seno de Naciones Unidas, pues nuestro programa procura actualizar esos contenidos para que sean abordados de manera oportuna. Aquí el menú del segundo semestre, pues no me detendré entonces mucho acá, ya ustedes encontrarán unas pistas. Pues quisiera cerrar entonces en estos segundos, y es que ahora hay también digamos que una cantidad de programas que se refieren a términos a los cuales cada vez nos estamos habituando más: posconflicto, posacuerdo, justicia transicional, procesos de paz, procesos transicionales. Y aquí quisiera entonces traer la experiencia muy conocida, lo recordarán nuestros especialistas en las clases, pues que es un autor que me gusta recordar bastante, porque además ha estado en Colombia, conoce la problemática de Colombia, del Bajo Cauca, de la Guajira, que es Jean-Paul Lederac, que es un profesor estadounidense en este caso, pero que ha tenido una obra muy prolífica alrededor de acuerdos y de negociaciones de paz. Entonces, en resumen, el mensaje que nos deja Lederac es que cuando las sociedades, y ahí por supuesto incluimos a la colombiana, cesan un conflicto armado, termina la guerra con un actor armado, lo que termina por ocurrir es que el conflicto armado cesa, puede que se depongan las armas, puede que las personas se reintegren a la vida civil, como suele decirse, que integren un partido político tal cual como lo estamos viendo ahora, pero Lederac lo que propone es que luego de la firma de un acuerdo de paz, los conflictos no se terminan, sino que se agravan, se multiplican. Puede que ya no haya conflictos armados, aunque en Colombia los seguimos teniendo, pero los conflictos luego de un acuerdo de paz se trasladan a otro escenario. Los conflictos sociopolíticos, los conflictos socioeconómicos, los conflictos barriales, comunitarios, ahora por supuesto, y en el Oriente esto sí que tiene importancia, los conflictos medioambientales. ¿Qué vamos a hacer con el agua? ¿Será que es posible ejercer una gobernanza sobre nuestra propia agua? Tendremos que esperar a que privados lleguen a apropiarse de ella, y eso en el Oriente sí que es pues, más claro, imposible. Así que ese es uno de los mensajes fuertes de Lederac. Y aquí para redondear, en mis clases yo suelo hacer esta pregunta, y es que tenemos una cantidad de versiones sobre lo que es, comillas, la verdad superpuestas. Una de las más dolorosas es cuántos muertos ha ocasionado nuestra guerra de más de 60 años y de más de 15 o 20 actores armados. Y la respuesta es que nadie lo sabe, porque el Centro Nacional de Memoria Histórica hace una década nos dijo que la cantidad de muertes violentas que había con ocasión del conflicto armado eran 222.000. Luego, el Centro Nacional de Memoria Histórica actualizó sus propias cifras en el 2018 y dijo, nos equivocamos por 40.000, y eso pues ya digamos que también lanza unos indicios un poco preocupantes. Pero además de eso, el año pasado tuvimos o conocimos el informe de la Comisión de la Verdad y nos dijeron, pues ni 150.000 como se estimó en alguna época del conflicto, ni 220.000 como dijo el Bastallá en el 2013, ni 262.000 como lo mencionó la actualización del Bastallá. Dice el informe de la Comisión de la Verdad que tal vez puedan ser 450.000, pero como nunca lo sabremos, entonces nuestra cifra de muertos y de personas con nombre propio, con experiencias vitales, nunca podremos conocer esa cantidad de historias en su totalidad. Y lo que nos dice la Comisión de la Verdad, pues lejos de ser esperanzador,
termina por preocuparnos más, porque entonces no sabemos finalmente si eran 200.000, 450.000, o dice inclusive el informe que como es imposible contabilizar nuestras muertes violentas en el marco del conflicto armado, que pueden llegar a 800.000. Y eso nos plantea pues unos dilemas bastante complejos en torno a la verdad. Para cerrar, el departamento de Antioquia es de lejos el departamento con mayor victimización en todas las modalidades de victimización. Antioquia se lleva trágicamente todas las medallas en homicidios contra personas protegidas, en secuestros, en desaparición forzada, en violencia sexual. El departamento de Antioquia barre con la gran mayoría de departamentos de Colombia en todas las modalidades de victimización. Hasta la última vez que revisé las cifras, pues como con todo el nivel de detalle, insisto, en todas las modalidades de victimización, sin importar cuál fuera, Antioquia es el departamento con mayor cantidad de victimización, por ende con mayor cantidad de víctimas, por ende con mayor cantidad de sujetos a los cuales pues atender, reparar, indemnizar y brindar asistencia humanitaria. Y pues ni qué decir desde luego de las particularidades del oriente antioqueño, sobre lo que hablaremos en unos instantes. Cierro entonces con estos datos, que creo que es una muy buena antesala para lo que viene a continuación, y es que el Instituto para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, que es una ONG, una organización no gubernamental que tiene sede en Bogotá, dirigida por el profesor Camilo González Pozo, a quien hemos tenido en nuestra especialización en algunos momentos, lleva una cifra muy rigurosa, muy sistemática de cuántos son los líderes y las lideresas sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz y cuántos son también a su vez los excombatientes de las extintas FARC-EP que han sido asesinados también. Entonces la cantidad de firmantes asesinados nada más hasta la semana pasada iban 359, lo que es una cifra pues pareciera alarmante por sí sola. Si luego la comparamos con unas cifras de victimización aterradoras que tenemos en nuestro país, con más de 9,5 millones de víctimas totales, 359 pareciera poco, pero sin duda cada vida que se pierda representa una tragedia y nos debería cuestionar como sociedad. Así que 359 víctimas desde la firma del acuerdo de paz, 11 solo en este año, en el gobierno, en el 2023, en el gobierno en el cual nos encontramos, y líderes y lideresas sociales asesinados desde la firma del acuerdo, 1.470, que es una cifra brutal e inexplicable, y solo en 2023, 61. Y para cerrar, esto sí que es todavía más complicado, porque primero cerramos un conflicto armado con una guerrilla, la guerrilla más histórica, que más hombres tenía en sus filas, la guerrilla más antigua hasta el momento pues, del planeta. Ahora continuamos la confrontación, o el Estado continúa la confrontación pues, con la otra guerrilla, que en este caso ya entonces puede adquirir el título de la guerrilla más antigua activa del planeta. Pero viene un asunto muy complicado, y es que tampoco sabemos cuántos conflictos armados hay en Colombia. Cerramos uno, que era el del Estado y las FARC, pero el Comité Internacional de la Cruz Roja nos dice en su informe del 2021, en este caso, con cifras a 2020, esta tabla está en un artículo que publiqué el año pasado, pero es tomada con fuentes del Comité Internacional de la Cruz Roja. Fíjense ustedes que lo que aparece en amarillo es el Estado, es decir, el Estado libra 3 conflictos armados diferentes con 3 grupos armados diferentes, pero a su vez el ELN libra un conflicto armado independiente, de acuerdo con la metodología del Comité Internacional de la Cruz Roja. Libra el ELN-1 con las autodefensas gaitanistas de Colombia, o denominados también por el Estado Clan del Golfo, pero además de eso las FARC-EP, disidencias que no se acogieron al proceso de paz, decidieron también seguir y continuar la confrontación armada. Entonces, las antiguas FARC-EP no acogidas al acuerdo de paz se enfrentan con la segunda Marquetalia, que es las FARC que sí firmó y luego de firmar decidió volver a las armas. Así que inclusive tenemos un coletazo de un mismo actor que está en 3, 4, 5 frentes distintos. El partido político Comunes, pero además de eso las disidencias de las FARC, pero además de eso la segunda Marquetalia, pero además de eso el que aparece allí abajo, que son los comandos de la frontera, que operan en la frontera con Ecuador, pero además también el bloque Carolina Ramírez, con el cual se enfrenta la segunda Marquetalia en el sur del país. Así que probablemente ustedes estarán igual de perdidos que yo hasta este punto, porque la amalgama de conflictos es abrumadora y ni siquiera tenemos certeza de cuántos son los que el Estado libra, con quiénes y en qué circunstancias. Y el último informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, pues precisamente nos plantea este escenario en el que cambia de nuevo todo, porque desaparece el Ejército Popular de Liberación como un grupo armado organizado, desmovilizado supuestamente en los 90, pero con un coletazo de actores armados en un grupo que se denominó durante varios años como los puntilleros.
desaparece como grupo armado organizado, como actor del conflicto, pero entran de nuevo pues en esta lógica otros actores. Así que ustedes ven ahí también de nuevo pues estos enfrentamientos que se dan entre estos mismos grupos, que ya de por sí pues bastante complicado asumir, no solo que el Estado libre conflictos armados con quienes considera el Estado pues sus enemigos por naturaleza, por las razones por las cuales se hayan levantado en armas en determinados momentos históricos, sino que además de eso, esos actores armados también libra la confrontación armada entre ellos. Así que, pues, sin duda un panorama muy complicado, pero lo que hace que sea mucho más rico, por decirlo menos, estudiar estos temas en un programa como el de Derechos Humanos y el de Derecho Internacional Humanitario, pero sin duda, pues, les queremos invitar a que conozcan en general pues, toda la oferta de posgrados que tiene nuestra facultad. Ahora entonces, pues, quisiera invitar a Juan Bernardo y a Erika a la mesa. Ellos también tendrán pues, aproximadamente unos 15 minutos con base en el tiempo que nos quede hasta antes de cerrar este espacio. Como ustedes ven aquí pues, digamos, en el segundo bloque, en este caso del afiche, tendremos el panel que estamos desarrollando, los derechos humanos en contexto, panorama nacional y del oriente antioqueño. El orden sugerido es que Erika primero comience, si así lo deseas, y luego Juan Bernardo, pero no sé si de pronto ustedes quisieran variar la lógica, si de pronto Juan Bernardo quisiera presentar el panorama en primer lugar. Ok, listo, perfecto. Si quieren, pueden pasar entonces ambos acá a la mesa, ya para que queden cerca. Bueno, buenas tardes, casi noches. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Yo estoy muy feliz de volver porque pues esta es mi sede, yo soy egresada de esta seccional del programa de Sociología. Ya pues como lo mencionó Juan Pablo, también egresada de la especialización en Derechos Humanos. Bueno, y voy a compartirles entonces, este fue mi trabajo de grado, esto fue el artículo de revisión documental que yo hice como trabajo de grado en la especialización. Y bueno, voy a tratar pues como de no extenderme mucho, en realidad es un tema en el que hay muchísimas cosas por decir y sé que muchas otras cosas se van a quedar por fuera, pero entonces vamos a conversar un ratico. Primero, pues quiero iniciar, quiero leerles un relato corto, dice así. Cuando tenía 11 años, le tocó acompañar a su hermana Amanda y a su mamá, donde una señora que hacía abortos con hierbas. Apenas a los 13, su hermana se había dejado preñar. Eso le dijo su mamá a la señora mientras ésta ponía a hervir agua en una olla en la cocina. Amanda lloraba en la salita de la casa, con la cabeza recostada en las piernas de Angélica. Lloraba porque tenía la panza llena de algo que no quería conservar adentro. Lloraba porque no quería sentir eso que ya crecía sin control en su vientre. En la noche, después de que todo pasó, Amanda le pidió a Angélica que la abrazara, las dos acostadas en la cama que compartían desde siempre. Lloraba por el hijo que no fue, lloraba por el vacío en su panza y lloraba por la culpa de sentir alivio después de haber botado todo lo que cargaba adentro. Entonces Angélica pensó que ella nunca haría lo mismo. Ahora, sentada en la tienda, medio se asombra por la ironía. ¿Qué iba a saber ella entonces, abrazada con su hermana en la cama, que muchos años después estaría aquí, en esta ciudad extraña, agradeciendo con la mano su panza vacía? Bueno, yo quiero como hacer una aclaración antes de empezar con mi exposición, y es que yo en mi trabajo y en esta exposición no estoy como llamando a un debate
sobre si estamos o no de acuerdo con la despenalización, con la interrupción pues, del embarazo, ¿cierto?, del aborto. Tenemos que tener en cuenta, y yo quiero pues que esta aclaración sea como, porque no quiero debatir si estamos en contra, si no, y como todo este montón de prejuicios, y es que el desarrollo de la vida sexual y las decisiones sobre la reproducción son derechos que están íntimamente ligados al derecho a la salud, específicamente a la salud reproductiva, pero también en general a la salud física, a la salud mental, a la autodeterminación, a la dignidad, al derecho a conformar una familia, a decidir el número de hijos, a decidir el intervalo de tiempo entre un hijo y otro, y por lo tanto son decisiones personales, libres, que derivan finalmente en maternidades y en infancias felices y deseadas y en proyectos de vida realizados sin frustraciones y en el desarrollo pues, de la autonomía reproductiva de cada mujer. Entonces, por lo tanto, pues, como estábamos, y bien lo mencionó Juan Pablo ahorita, los derechos son eso, derechos, y por lo tanto no se está pues como en discusión. Si bien no estamos obligados a defenderlos, sí a respetarlos. Entonces, bueno, para ponerlos en contexto, el año pasado, más exactamente el 21 de febrero, gracias a una demanda que presentó el movimiento Causa Justa, ellos presentaron Ellas, que es un movimiento integrado por diferentes organizaciones feministas y de derechos humanos, presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 122 del Código Penal, que es el que establece el delito de aborto. Entonces, el 21 de febrero, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C055, ya nos emite pues esta gran noticia y este avance que es muy importante en materia de derechos en Colombia, que es la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24. A partir de la semana 24, continúan las tres causales que teníamos desde el año 2006 con la sentencia C355. Esas tres causales eran cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el feto tiene malformaciones que hacen inviable esa vida y cuando el embarazo pues, es producto de un abuso o de una violencia sexual. Bueno, el gran reto que surge después de esta decisión de la Corte y de la pregunta que yo me hice haciéndole como un seguimiento a la demanda de Causa Justa es de qué manera pues, vamos a proteger y garantizar el cumplimiento de la decisión de la Corte, especialmente para las mujeres rurales. Y allí fue muy importante el enfoque interseccional, teniendo en cuenta pues como los diversos sistemas de opresión. Digamos que gran parte de la demanda de Causa Justa se sustenta en las afectaciones que tiene la penalización del aborto para las mujeres rurales, teniendo en cuenta que las mujeres rurales viven una serie de opresiones y de discriminaciones que de pronto las mujeres en las zonas urbanas o en los centros poblados no vivimos, situaciones como la ubicación geográfica, como el aspecto socioeconómico, el nivel educativo, la presencia de grupos armados en los territorios. Entonces todo esto hace que las mujeres rurales se encuentren en una situación de desventaja respecto de las mujeres urbanas. Y el enfoque interseccional lo que hace es que cada una de estas opresiones sea valorada y visibilizada y que tengamos en cuenta que se puede presentar de manera simultánea y no individualizada. Es decir, puede ser que una mujer, aparte de que nosotras solemos ser un poco más discriminadas a veces por el hecho de ser mujer, aquello de la violencia de género, entonces la violencia que puede padecer una mujer que además es negra, que además es campesina, que además está en estado de gestación y que además pertenece a las filas de un grupo armado. Bueno, estas barreras para solicitar y acceder al procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo son categorizadas por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y ellos categorizaron en estos tres grandes grupos, pero lo hicieron de manera muy general, o sea, como que incluyen a todas las mujeres, no hace pues ningún tipo de distinción. La primera, que es el desconocimiento del marco legal, entonces nos habla claramente de que las mujeres desconocen
todas estas tipo de normas y de sentencias, desconocen que desde el 2006 hasta el año pasado teníamos 3 causales, desconocen que ahorita tenemos la despenalización del aborto hasta la semana 24, desconocen el derecho a acceder a la información veraz y de manera imparcial. También tenemos que no se reconocen las certificaciones médicas y también hay fallas en el proceso de interposición de denuncias y demoras en las respuestas a las acciones de tutela. La segunda causal que pone en la mesa es la interpretación restrictiva del marco legal, que se da principalmente cuando se solicitan, digamos, cuando se hacen solicitudes adicionales a las que están aprobadas por la Corte, es decir, como ponerle trabas al asunto, cuando hay una limitación en la prestación con fundamento en la edad gestacional, ya hay que tener en cuenta que es hasta la semana 24, pero en realidad es muy poco probable que una mujer que está decidida a abortar o una mujer que no quiere ser mamá espere hasta la semana 24. O sea, en realidad es muy poco probable y la demanda se sustenta es básicamente porque en las mujeres, en el caso como mujeres rurales, pasan mucho tiempo para que puedan acceder a una cita, para que puedan ser escuchadas, para que se puedan movilizar desde su lugar de residencia hasta un centro de salud y recibir esa atención oportuna. Y las fallas en la prestación en el servicio de salud se presenta también cuando empiezan las entidades prestadoras de servicio a ponerle trabas a este asunto y a hacer que el proceso sea mucho más largo, y lo que hace es que obviamente ese embarazo pues empiece a aumentar sus semanas y que sea más riesgoso. Y lo otro es fallas también en que no hay personal de salud capacitado para la interrupción voluntaria de un embarazo. Estas son las que plantea la mesa. Entonces, ahora bien, yo lo hice en medio pues, de mi revisión documental específicamente para las mujeres rurales, es decir, aparte de las que propone la mesa, estas son otras que afectan a las mujeres. Hay que tener en cuenta que en las zonas rurales, gracias a ese estigma que ha tenido la práctica del aborto, pues ha empezado a practicarse de manera clandestina y de maneras inseguras, y ha hecho que muchas mujeres terminen haciéndolo solas, que terminen haciéndolo aisladas y que terminen haciéndolo en lugares que son poco seguros, insalubres y pues en condiciones realmente precarias, ¿cierto? Yo lo hice en 2 categorías, ineficacia estatal y barreras sociales. En ineficacia estatal, entonces, está la precariedad en los servicios de salud y educación. Tenemos entonces que en los servicios de salud no hay centros de salud adecuados, generalmente son de primer nivel, generalmente se encuentran en los corregimientos, muchísimas veredas no tienen como centros médicos. Y en el término de la educación, sobre todo en la educación referida a educación sexual, muchas mujeres desconocen los métodos anticonceptivos, de qué manera se usan, qué tipos de métodos existen. Las niñas, muchas niñas no saben qué hacer o cómo enfrentar un ciclo menstrual, muchas nunca han tenido acceso a una toalla higiénica, muchísimo menos pues a la copa menstrual, y como todos estos elementos y dispositivos que sí tenemos las mujeres que estamos como en situaciones más privilegiadas. Encontré también que en las zonas rurales es muy común la automedicación, teniendo en cuenta que está muy relacionado con la ubicación geográfica, son distancias muy grandes, entonces las mujeres, para evitar ir a un centro de salud en una ciudad o en un municipio, pues prefieren la automedicación y prefieren los procedimientos clandestinos e inseguros. Y la ubicación geográfica, que está directamente relacionada con las vías de acceso, definitivamente que es un aspecto bien importante. En muchas zonas rurales incluso los desplazamientos se hacen a caballo o se hacen a lomo de mula, entonces eso dificulta muchísimo tanto que haya personal de la salud disponible como que la gente en las zonas rurales pueda desplazarse hasta los centros de salud. Otra cosa en cuanto a la precariedad en el servicio de salud y de la educación es el auge de las tecnologías y de que hoy en día se utiliza también la telemedicina, y es una de las desventajas, gran desventaja que tienen las mujeres rurales al no poder acceder a la página web, al no poder enviar un correo electrónico, al no tener acceso a un teléfono móvil para pedir una cita. Entonces son un montón de trabas y de, digamos,
desventajas que se presentan en las zonas rurales respecto pues de nosotros que tenemos unas condiciones más privilegiadas. Y la presencia de actores armados sí o sí representa violencia reproductiva generalizada para las mujeres, tanto para las mujeres que hacen parte de los grupos armados. Esta violencia se presenta bien si hay presencia de actores armados tanto estatales como no estatales, o sea, al margen de la ley siempre ha habido como esa violencia. Y tenemos que el Centro de Derechos Reproductivos hace como una mención de cuáles son esas violencias específicas que se dan en el marco del conflicto armado en las zonas rurales en cuanto a violencia sexual. Entonces se presenta anticoncepción forzada, se presenta esterilización forzada, maternidades y embarazos coaccionados, abortos sin consentimiento como forma de dominación de las mujeres y niñas en el interior de los grupos armados, pero también se presentan abortos forzados para eliminar las huellas del abuso sexual y se presentan también abortos involuntarios como resultado de las aspersiones de glifosato. Bueno, y pues hay estigmatización y denegación del procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, que hay tanto abortos forzados como maternidades forzadas. Y otro aspecto importante en la presencia de los actores armados es que generalmente los actores armados tienen el control del territorio y por lo tanto son esos actores armados quienes deciden quién pasa, quién sale, quién va al centro de salud, quién puede ir acompañado y encontré muchos casos en los que efectivamente las mujeres no pueden pasar, por ejemplo, bien sea para practicarse la IVF o el parto. O sea, tienen que parir en su lugar de residencia en condiciones igualmente inseguras. Bueno, y creo que en esta de la ineficacia estatal hay muchísimas cosas por decir, pero como para ir más rápido. Entonces, en las barreras sociales tenemos arraigo de la cultura machista, prejuicios, pérdida de la autonomía económica y la reproducción asociada al rol femenino. Gran parte de las mujeres rurales no son poseedoras de la tierra, es decir, no tienen independencia económica, no tienen decisión sobre los productos que se venden y por lo tanto no tienen decisión sobre ese dinero que llega y entonces son codependientes generalmente de sus parejas sentimentales, en otros casos de los padres o en otros casos de los hermanos. Generalmente uno de los entornos más hostiles para las mujeres y donde presentan mayor cantidad de abusos es en el entorno familiar, lastimosamente. Casi siempre se presentan todo tipo de violencias, desde la física, sexual, psicológica y bueno. Se tiene el mito de que la maternidad está directamente relacionado pues al ser mujer, es decir, que estamos obligadas a parir, que estamos obligadas a maternar y que no tenemos como grandes posibilidades de desarrollar otros proyectos de vida diferentes a el de la maternidad. Tenemos también una influencia muy fuerte religiosa. Creo que no hay que ir muy lejos y no hay que ir hasta las zonas rurales. En mi municipio, por ejemplo, en La Ceja, después de que se dio esta decisión de la Corte, afuera de la sede de Profamilia, se hace un grupo de personas, bueno, ya no es tan grupo, ya son como 2 personas con carteles realmente muy faltas de empatía con las mujeres que visitan la sede de Profamilia, ni siquiera para solicitar un aborto, o sea, para solicitar métodos anticonceptivos, para solicitar la ligadura o qué sé yo, y está un grupo ahí desde que se aprobó la despenalización del aborto. Entonces, bueno, digamos que la influencia religiosa refuerza muchos estereotipos y prejuicios que recaen sobre las mujeres, quienes viven en una situación de violencia que es justificada por esas creencias religiosas. Generalmente tienen proyectos de vida a corto plazo, hay trabajo no remunerado, hay cargas, hay doble carga, trabajan en el campo, trabajan en el hogar, no hay distribución de las tareas domésticas con sus parejas, obviamente no. Y como la reproducción está asociada al rol femenino, la anticoncepción y el aborto también se asumen como asuntos de mujeres, pues porque finalmente son los cuerpos de las mujeres los que se juzgan, los que se medican, los que se señalan, los que se castigan. Y generalmente
es muy paradójico, son autoridades masculinas las que toman las decisiones y las que terminan finalmente juzgando situaciones que nunca van a vivir y pues cuerpos que evidentemente pues no habitan. Yo tengo pues como algunas consideraciones finales, dentro de ellas creo que hago un llamado fuerte, es como a que tenemos una desigualdad bastante notoria en cuanto a las mujeres urbanas respecto de las mujeres rurales. Si bien el movimiento Causa Justa pues logró una decisión muy importante para la Corte y para los derechos de las mujeres, hay mucho por hacerse. Yo he estado en algunas ponencias de las chicas y he lanzado la pregunta por las mujeres rurales y pues evidentemente está todo por hacerse. Y yo hice como ese llamado a que hay que empezar a trabajarle fuerte y hay que hacerle ese llamado al Estado a que cumpla sus obligaciones, porque no podemos tampoco como conquistar derechos para las mujeres urbanas en nombre de las mujeres rurales, pero las mujeres rurales siguen estando en esa igual situación de vulnerabilidad. Bueno, acá mencionó la importancia del enfoque interseccional y que se responda a la laicidad del Estado colombiano. Y también pues que el Estado debe proporcionar los recursos, el personal para que todas las mujeres puedan tener ese acceso pleno a sus derechos sexuales y reproductivos. Y nuevamente hice pues como ese llamado a que el avance en materia de los derechos ha sido pues un logro muy importante en Colombia, pero los esfuerzos deben continuar para evitar la instrumentalización de las mujeres rurales para conquistar derechos y privilegios en los contextos urbanos. Y es muy importante entender que tipificar la práctica como delito pues termina siendo ineficaz porque no va a evitar que las mujeres aborten, pero sí va a promover que lo hagan en entornos inseguros y que lo hagan de manera que ponen en riesgo la salud y la propia vida. Y bueno, ay, ¿por qué no carga? No tienes internet. Sí. Bueno, fallas logísticas acá en el... Puedes intentarlo. Yo tengo un internet. Sí. Ahí está el cable. Bueno, no. Sí. Estamos acá solucionando una pequeñita falla técnica con el internet, pero ya vamos a continuar. Una última diapositiva, creo que esta es muy especial para mí. Esta. Ay, pero ¿por qué no carga? Bueno, les voy a contar qué había ahí. Ahí estaba la mención que me otorgó la universidad por el trabajo de grado que realicé, y con ella yo quería, pues lejos como de chismearles, quería más bien era como motivarles y como decirles que saquen adelante esas ideas que tienen. Yo empecé este trabajo con muchos miedos quizás, porque pues estaba en una facultad que no era la mía. Yo soy de la Facultad de Ciencias Sociales y entré a hacer el posgrado en la Facultad de Derecho, entonces uno entra con muchos miedos, uno piensa que todos estos abogados se lo van a tragar a uno con ese montón de leyes y sentencias y todo lo que se habla todo el tiempo, entonces uno de verdad que entra con muchos miedos. Y bueno, sentir pues que como que haber sido en la corte fuimos solo 3 personas que no éramos profesionales en el derecho, y pues haber tenido la mención me alegra mucho, me llena pues como de mucha
alegría, y puse esta frase que dice: escribid mujeres, escribid que durante siglos se nos fue negado, de Virginia Woolf, también como para motivar a las chicas que están acá, a las mujeres que nos están escuchando en los otros espacios, a que escriban, a que se animen, a que estamos todavía en este mundo académico siendo todavía muy androcéntrico, entonces como que tenemos todo por hacer. Y muchas gracias. Listo, en el chat de acá de la videoconferencia ya pusimos el enlace con el trabajo de grado por si le quieren echar una ojeadita, quieren mirarlo. Y también estoy pues como abierta a las opiniones, a las sugerencias, y de verdad muchas gracias pues por este espacio y por haberme escuchado. Bueno, y ahora le voy a dar paso a el compañero Juan Bernardo. Como quieras. Bueno, buenas noches. Primero, agradecer a la facultad, agradecer a la especialización por la invitación. Es un honor estar en este espacio. Como ahorita lo decía el profe Juan Pablo, soy hijo de esta alma mater desde el pregrado hasta el posgrado que realicé, que es la especialización, y actualmente fungo como personero municipal en Argelia, Antioquia, que es uno de los municipios del oriente antioqueño, de esos 23 municipios. Y pues me invitaron a hablar un poco sobre el contexto o la situación de derechos humanos en esta subregión. Entonces no voy a hablar propiamente de Argelia, sino que voy a hablar de un panorama más amplio, ¿cierto? Y voy a hablar sobre un asunto que es el marco de los derechos humanos, que es un asunto bastante complejo porque es un discurso, es un marco que en la actualidad permea a todas las instancias del Estado. Hablamos desde políticas públicas para garantizar los derechos humanos hasta planes de desarrollo con enfoques en derechos humanos, ¿cierto? Entonces, para poderle dar como un contexto concreto y particular a esta discusión, a lo que me voy a referir es a ese escenario de lo público o ese escenario donde, digamos, el Estado tiene total incidencia, que es el escenario del orden público y la garantía de los derechos fundamentales y la garantía de de ciertos derechos o de ciertos elementos, ¿cierto? Hay varias gamas para garantizar esos derechos, hay varias actividades por medio de los cuales el Estado garantiza esos derechos. Pero entonces vamos a hablar entonces del contexto público, cómo está hoy el oriente antioqueño en ese escenario. Y primero, pues entonces hay que hacer un contexto para llegar a unas conclusiones propias de cuáles son los temas más álgidos en derechos humanos en el momento. Pero lo primero que hay que señalar es que el oriente antioqueño es una subregión del departamento de Antioquia conformado por 23 municipios y por 4 zonas. La zona del altiplano, que es donde está la mayoría de municipios y su sede o su municipio más grande es Río Negro. Zona de embalses, que es donde está el Peñol, Guatapé, Granada. Zona de bosques, donde está San Luis, donde está San Rafael. Y la zona de páramos, Argelia, Nariño y Sonsón, ¿cierto? Tal vez me enfoque un poco más en ese sector porque es el lugar donde he vivido, donde he tenido mis experiencias y donde trabajo, ¿cierto? Entonces, bueno, primero generar ese contexto. En los años 60 en el oriente antioqueño se empiezan a dar una serie de situaciones importantes para la región, que es la creación de megaproyectos, el tema de embalses, ¿cierto? Inundar varios territorios del departamento para generar energía y generar proyectos hidroeléctricos. Y lo segundo es el tema pues, de la autopista Medellín-Bogotá. Eso genera, o da, digamos que potencia a un movimiento social fuerte, que es el movimiento cívico del Oriente, que permite poner en tela de juicio las actividades de EPM en el tema de embalses y es toda la situación de reconfiguración del territorio que se está dando ahí. Entonces todo el movimiento social comienza en un proceso desde los 60 hasta los 80 muy importante, justamente por la tenencia de la tierra, por el desplazamiento que se da debido a que ciertos territorios van a ser inundados y pues por los costos de la energía que eran sumamente carísimos para la época. Y bueno, pues esto comienza a generar una suerte de acciones sociales importantes
que van consolidando el movimiento en el oriente antioqueño. Pero a la par, estamos en los años 60, en 1959 triunfa la Revolución Cubana, estamos en plena discusión de la Guerra Fría, y pues los movimientos guerrilleros también comienzan a tener un auge sumamente importante en el sector, y para ello podemos mencionar de entrada ya dos grupos que hicieron fuerte presencia, que son el Frente 47 de las FARC y el Carlos Alirio Buitrago del ELN, que se crea justamente en estas zonas del oriente antioqueño, en el municipio de Cocorná, propiamente entre Cocorná y San Carlos, y que tiene una gran presencia en las zonas de San Francisco, corregimientos de Río Verde, Argelia y Sonsón, ¿cierto? Pero también a finales de los 70 tenemos el auge de las autodefensas, que es el auge de las autodefensas del Magdalena Medio por medio de Ramón Izaza, y que comienza a hacer presencia también en el territorio. Entonces ya en los años 80, ya con la consolidación de estos sectores, hay unos años de violencia política, entendida justamente esta como una acción de violencia, de asesinatos a las personas por sus ideologías políticas, por sus pensamientos políticos. Entonces hay una masacre en los años 80 del Movimiento Cívico del Oriente, 224 miembros de ese movimiento son asesinados en este año. Y pues también comienzan a darse otros importantes proyectos hidroeléctricos que se suspenden. Hay que tener eso muy en cuenta, que se suspenden por el conflicto y porque hay zonas donde la guerrilla tiene total presencia y estos proyectos no pueden entrar. Hay una presencia ya cada vez más fuerte de las estructuras paramilitares en el oriente y una expansión de los movimientos guerrilleros en la subregión. Aquí es importante señalar que el oriente es importante por su corredor o por su movilidad hacia otros departamentos. Aquí al lado, no lo tengo en el mapa, pero abajo de Nariño, de Argelia de María, de San Francisco, pues ya está el departamento de Caldas, y justamente ya hacia el sur del Nariño, Antioquia, está el Tolima. Entonces era un corredor importantísimo, una columna fundamental para que estos movimientos se movieran. Y pues digamos que estos intereses comienzan a generar unas fuertes confrontaciones entre las guerrillas y las autodefensas. Años muy duros y muy difíciles para el oriente antioqueño. Podemos recordar, bueno, ahorita recuerdo pues algunos hechos importantes, pero entonces entre los años 80 y 2000 es aquí en esta época donde se define una primera etapa del conflicto del oriente, y para meterle un poco de elementos técnicos a este asunto, entonces propiamente podemos hablar de un conflicto armado no internacional, justamente por los actores que hacían presencia en la zona, por su capacidad para generar hostilidades, porque tenían una jerarquía, porque tenían capacidad para reclutar niños, niñas y adolescentes. Eso es un elemento dentro del DIH para configurar a un grupo armado organizado. Y entonces pues podíamos hablar de que había un conflicto armado y que este conflicto se dio por la búsqueda del control del territorio, por sus importantes recursos naturales y de movilidad. Hay una alta presencia de guerrilla en la zona, nuevamente lo señalo. El Frente 47 y el Frente Noveno se atrincheran en las montañas del oriente antioqueño, en los Río Verdes, justamente porque es una zona boscosa, una zona donde pueden controlarla, pueden moverse por diferentes medios, salir a la autopista Medellín-Bogotá, salir desde el departamento de Caldas, hacer sus pescas milagrosas y entrar nuevamente al territorio. Entonces se convierte en un elemento, digamos, en un bastión muy importante. Pero pues digamos que comienza a darse una relación importante entre la sociedad civil y estos grupos armados. Por parte de la guerrilla, una influencia con el campesinado, de vinculación, de legitimación social, justamente por su discurso, por unos intereses de cambiar el país. Y pues las autodefensas de Magdalena Medio se acercan a otros sectores, a los sectores que son justamente atacados por las guerrillas, algunos sectores empresariales, algunos sectores del comercio, que empiezan a justificar esta suerte de asesinatos selectivos que se dan por apoyar a X o Y bando. Entonces se vincula a la sociedad civil al conflicto y hay una gran violación masiva de derechos humanos. Bueno, en los años 90 tenemos ya la presencia de otro grupo paramilitar. Aquí es importante decir que la alta presencia de homicidios en persona protegida, violaciones al DIH y a derechos humanos están en la zona de páramos, ¿cierto? Es importante señalar eso. Ya para los años 90 tenemos la presencia de otro grupo paramilitar, que es la presencia del bloque Metro, que hace presencias en el Balses y Altiplano, y digamos que su líder es Doble Cero, ¿cierto? Entonces Doble Cero entra, hay unas confrontaciones que escalan en el territorio,
¿Por qué escalan? Porque son violencias o conflictos entre autodefensas y guerrillas, pero también entre guerrillas mismas. Entre el Carlos Alirio y las FARC habían confrontaciones, entre el Bloque Metro y las autodefensas más habían confrontaciones, pero esto llega digamos, a un acuerdo entre autodefensas, donde hacen un pacto y se dividen como el territorio. La línea divisoria es la autopista Medellín-Bogotá, el oriente para el autodefensas de Magdalena Medio, el occidente para el Bloque Metro, y así es como comienzan a trabajar. Digamos que ya es en esta época donde se empiezan a dar una gran cantidad de cifras de la violencia política. Incluso por ahí veo a un sobreviviente, el fin de semana negro, en Sonsón es un ejemplo. Realmente cómo llegan las autodefensas del Magdalena Medio a la zona es sumamente brutal, generando una desintegración del movimiento social, de grupos que habían aparecido en esa época, en los 90, como la Alianza Política M19, que empezó a llegar y a tener concejales en estos territorios, empezaron a ser perseguidos, asesinados. Ya digamos que en esta época hay unos altos niveles, ahorita lo señalé, de penetración sociopolítica por parte de estos ambos bandos, y ya para finales de los años 90 y 2005, pues tenemos un control total del territorio. Hay que recordar que aquí en el 2005 se da la ley 975 de 2005, que es la ley que logra desmovilizar a varios grupos guerrilleros, con muchas críticas esta norma, justamente porque no tiene esas dosis de verdad, de no repetición, y justamente eso fue lo que pasó. Yo quiero esto no lo digo casi en los espacios, pero me gustaría decirlo, y es que aquí en el Oriente, a partir de la firma del acuerdo de paz, se ha dado una narrativa, y la narrativa es que las FARC ha sido un actor, el único actor violento en el Oriente antioqueño, y eso no es así. Aquí hay otros actores que cometieron actos mucho más cruentos y más violentos, y aún, digamos, no nos han dado esas dosis de verdad, o no se comprometieron nunca a la no repetición, que es justamente estas autodefensas del Magdalena Medio. ¿Por qué en Sonsón? ¿Qué los motivó a estar allí? ¿Cierto? Entonces, ahí también nos falta una narrativa que hace desigual también las lógicas del conflicto. Bueno, entonces en los años 90-2005 hay un control territorial total por parte de las autodefensas. Las operaciones que hay en los años 2000 con la llegada de Álvaro Uribe Vélez son muy fuertes. Hay una gran presencia del ejército en la zona y logran desplegar a la guerrilla, pues, a sus zonas de retaguardia, y pues quedan las autodefensas del Magdalena Medio del Bloque Metro aquí en la zona. Luego ya no se logra consolidar ese gran proyecto paramilitar que se quería realizar. Incluso la lógica de Carlos Castaño era crear una gran unidad paramilitar, poder juntar a todos estos bloques y generar, pues, un ejército, y eso no se logra dar porque aquí ya es la segunda etapa del conflicto que hablo, y es porque hay una división. Las autodefensas, unos quieren entrar al negocio del narcotráfico, unos ya habían entrado, otros dicen no, esa no es la vía del narcotráfico, va a afectar el movimiento, de alguna manera hay una ideología en este movimiento de autodefensa, y hay unas disputas enormes, no logra consolidarse el asunto y comienza a diezmarse el movimiento paramilitar. Y entramos ya a la zona del 2008, sigue el proceso de desmovilización, la gente se sigue acogiendo y se crean ya unos grupos pequeños que se comienzan a llamar en esa época bandas criminales, ¿cierto? Que ya no actúan solo como actores contra guerrilla, incluso esa ya no es su motivación, sino que su motivación es ingresar al negocio del narcotráfico y tener la posibilidad de controlar este tipo de zonas pequeñas. Ya no es un escenario de conflicto armado donde hay un control, unas intensidades en las hostilidades, sino que entramos ya a una zona de afectación al orden público por parte de unos grupos que a partir de esa época ya comienza a ser difícil de determinar por parte de las autoridades. Cuando usted comienza a hacer unos análisis, algunas autoridades nos dicen, sí, está haciendo presencia los rastrojos, está haciendo presencia los urabeños para esta época, ¿cierto? Luego más adelante nos dicen, no son estos otros. Entonces, digamos que la proliferación de estas pequeñas estructuras criminales hacen cada vez más complejo el panorama de orden público en la subregión, ¿cierto? Lo que sí es claro actualmente es que estos grupos son un reducto de ese proceso de desmovilización paramilitar que se dio de una manera truncada, incluso con mentiras también se dio. Hay que recordar el caso de Luis Carlos Vélez cuando fue comisionado de paz. Y pues digamos que este proceso termina generando una suerte de repetición
del conflicto, en otras condiciones, con otras connotaciones, ¿cierto? Pero sigue dándose ese escenario. Entonces, de primera etapa del conflicto armado, esos proyectos mineroenergéticos, esos proyectos que quedaron pausados durante casi 20 años por el conflicto armado, hoy se vienen dando en el territorio. Y hoy ese es uno de los escenarios importantes dentro del oriente antioqueño, que es la proliferación de las centrales hidroeléctricas, de los pequeños proyectos hidroeléctricos. Hay más de 40 licencias en este momento en curso para el oriente antioqueño, más allá de las que ya tiene. En Sonsón tenemos 2, en Argelia se están planeando 4 sobre el río La Paloma. ¿Y qué es lo que viene generando esto? Que esa primera etapa del conflicto desintegró el movimiento social. Entonces, la entrada de estos proyectos en la zona ha sido a espaldas de la sociedad y sin que la sociedad pueda hacer esta presión o una fuerte presión. Hay organizaciones no gubernamentales en la zona que vienen haciendo lo propio y que vienen organizando a la comunidad, contándoles eso es esto está pasando, esto es una licencia ambiental. Entonces, primero, la movilización social se viene conformando, se viene consolidando nuevamente en zonas del oriente antioqueño. En esta segunda etapa del conflicto que hablé, pues entre los años 2000 y 2008 la conflictividad se regresó al altiplano por estos grupos pequeños que quedaron reducidos. Hoy nuevamente están en el oriente antioqueño, lo que significa que este territorio, que el oriente lejano, está siendo de gran importancia para estos grupos, grupos como en la actualidad como el MESA, como el llamado Clan de Oriente que está en esta zona y que tiene un interés de controlar la zona en términos de usos ilícitos, pero no controlar la zona en términos de hostilidades, ¿cierto? Entonces, por eso nos parece complejo, a la luz del DIH, hablar de un conflicto armado y hablamos es más de un marco de derecho internacional de los derechos humanos y la pregunta es si la solución no será entonces la búsqueda de mecanismos, obviamente por medio del Estado, que permitan potenciar otras ideas como la seguridad humana, por ejemplo, ¿cierto? Que pensamos desde la especialización de derechos humanos y derecho internacional humanitario son elementos importantes para ir pensando las políticas públicas dentro del Estado e ir desligando un poco la visión represiva que se tiene desde siempre a los enfoques sociales y darle una mirada justamente pues más social, mucho más humana. Argelia es un municipio, bueno, otro es que pues, han aumentado los proyectos energéticos, como lo dije, y hay un mayor número de estructuras criminales, pero digamos que hay un mayor incremento también de homicidios, de amenazas, y esos homicidios son de nuestros pelados, de nuestros jóvenes en el territorio, que son quienes terminan engrosando las filas de estos grupos de delincuencia organizada. Y la pregunta es entonces, ¿qué hacer? Somos unos municipios, el 90% del municipio de Argelia es víctima, el 90%. Los procesos de la política pública de víctimas son lentos, no tienen la capacidad para generar una reparación integral. A lo sumo dan indemnizaciones de 15, 20 millones, que lo que les sirven a las familias es para pagar sus deudas. No hay una capacidad industrial de empleo dentro de estos territorios, entonces pues hay una condición de victimización, de desempleo, de pobreza. Y ahora la pregunta es, ¿qué se le ofrece a los jóvenes justamente para que no estén en estos procesos que llaman o que motivan al conflicto? Entonces, pienso que el Estado es el llamado justamente a escuchar el llamado de estas ONGs. Muchas de las informaciones que yo saqué surgen de la organización social, del movimiento social, no de documentos técnicos, lo que quiere decir que ese discurso positivizado, estatalizado, posviolatorio de los derechos humanos tampoco es el único que es, digamos, válido. Es válido también que las organizaciones comiencen a tener incidencia en sus procesos y comiencen a decirle a las autoridades, hey, aquí hay un asunto importante, porque si ustedes hablan con las autoridades locales de la subregión, dicen, no, aquí no pasa nada, es que aquí hay unos delincuentes que siempre han habido y pues no hay homicidios. Si ustedes miran las cifras del año pasado en Sonsón, Argelia y Nariño, incrementaron en un 300% con años anteriores. Y eso significa justamente que hay una crisis humanitaria en el Oriente y que esa crisis humanitaria tiene que ser mirada con unos ojos a la luz de los derechos humanos. Eso es más o menos el panorama del Oriente.
el difícil rol de hacer usarlo. Bueno, de pronto, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo comentado de pronto de Erika? Erika, mío. Estamos aquí atentos. Bueno, y también pues obviamente de las especializaciones y de los programas hoy ofertados. Debería. Así. Gracias. He tenido la fortuna de vivir muchísimos años en esta Colombia y he tenido el infortunio de verlo padecer crímenes, sangre, guerra, denuncias, pero no he visto remedios. No he visto que se haya hecho algo por neutralizar esa agresión que está destruyendo a Colombia. Es viejo. Yo tenía 10 años cuando fui con mis padres a los llanos a buscar un futuro. Ellos. ¿Qué vi? Asesinatos, miseria, y todo era por un pequeño detalle, la tierra. La tierra estaba moviendo todo eso, pero no había un actor del Estado que pudiera controlar esta situación. Y la parte civil, en este caso me refiero al gobierno, no existía, nunca ha existido. Si yo soy padre, mi presencia y mi autoridad se ve reflejada en la conducta de mis hijos. Pero si fallo como padre, mis hijos hacen su gana. Y eso ha pasado con los hijos de Colombia. Hemos hecho nuestra gana. Le hemos puesto patas arriba. Nos interesan más ciertas cosas que a la postre no traen nada. Y para acabar de completar, la educación de nuestros hijos se vio modificada por una serie de hechos que no aportaron mucho. Todos ustedes son estudiantes y por algunas razones han logrado llegar hasta donde están, pero son pocos. Son unos privilegiados. Y ustedes tienen la responsabilidad de proyectar una posibilidad para los que vienen. La respuesta no está en el fusil, tampoco está en el Banco de la República. La respuesta está en otra parte, en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro quehacer. Yo recuerdo hace muchos años un presidente de un país muy poderoso tomó posesión cuando fue inaugurado gobernante. Y miren lo que les dijo. No me pregunten a mí qué puedo hacer yo por ustedes. Pregúntense ustedes qué pueden hacer ustedes por su país. Se lo está diciendo al país más poderoso del mundo. No podemos estar con la mano así siempre. Deme. La respuesta es, ¿qué puedo yo hacer para ayudar a mi país a que sea? ¿Dónde están los líderes? Ahí es donde aparece el líder. Los que guían, donde aparecen los centros académicos, las universidades, que orientan con sus políticas educacionales y otras a nuestros muchachos. Los escritores, que son los que escriben las consecuencias
de un Estado y las consecuencias de una herencia, la herencia de nuestros abuelos. Allá, ¿cómo es que se llama el señor? Juan Bernardo hace una referencia muy bonita del oriente antioqueño y Antioquia ha sido un motor, pero a ese motor le están quitando la gasolina, a este motor le están quitando la fuerza y a ese motor le están quitando la vida. Y si estamos matando a nuestros muchachos, no nos queda nada. Si no les damos educación, no nos queda nada. Dale a un muchacho un par de tenis, un blue jean o un teléfono. Eso no es herencia. Ahí no hay nada. Hay que llevarlo a que él busque su camino y lo encuentre de la mano de sus viejos, de sus maestros y de sus líderes. Yo vivo muy triste con Colombia. La Guajira da tristeza. Y mucho. Yo caminé todo el país, midiendo este país. Soy topógrafo. Y mucha miseria, mucha miseria. ¿Qué han hecho nuestros políticos? Nada. Hacen las promesas del novio. Promesas de novio más. No es posible que Colombia, con todo lo que tiene, viva, como vive. Eso no es justo. Yo tengo 5 nietos y todos los días me pregunto en la mañana qué voy a hacer con ellos. Y por la tarde me pregunto qué hice con ellos. Aquí tengo una nieta, Paula, que no sé, tengo esperanzas en ella. Pero yo en días pasados veía al señor embajador de Colombia en los Estados Unidos, un hombre que se hizo por fuerza del amor. El señor Murillo logró hacer algo y está haciendo algo por su país, pero ese hombre todos los días se pregunta qué voy a hacer con mi Chocó, con mi Chocó. Cuando yo volaba con la Fuerza Aérea y veía las devastaciones que estaban haciendo en la selva amazónica y veía que no había ningún estado que pusiera coto a eso. Cuando vi cómo estaban devastando las selvas del Chocó y no se hizo nada. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la lucha que está haciendo la universidad? La universidad es el corazón de un país. El maestro es ese apóstol que está proyectando la oportunidad para un futuro de un país. Pero aquí nuestros maestros todos los días mendigan. No hay comida para ellos. La salud. El médico patalea, garrapatea para formular algo, pero sus pacientes se mueren. Algo anda aquí mal. O cambiamos esto por la fuerza de la convicción de hacer un país, o cerremos esto y entreguémoselo a Gabriel García Márquez para que haga otros 100 años de soledad. No sé si de pronto alguien en la sala virtual tiene alguna
inquietud. Ahorita veía también por allí, Ana Malún felicitaba a Erika por el trabajo, ahí quedó el enlace compartido también por si desea revisarlo. Para agregar también que acabo de pasar un formulario hace unos minutos para quienes están conectados, si desean diligenciarlo, puedan posteriormente obtener la grabación. No sé si hay tal vez alguna pregunta adicional entonces en el auditorio. Dale. No, algo muy breve, algo muy breve. Pues muy emotivas las palabras y justamente es una invitación para seguir estudiando derecho, ciencias políticas, sociología y derechos humanos, que es justamente la labor que nos convoca a defender la dignidad humana y que es lo que, digamos, el principio que más vemos violado en nuestras funciones. Y como funcionario público, digamos que lo puedo decir con conocimiento de causa, ¿cierto? Escuchar a alguien sobre su sufrimiento de su hecho victimizante en una oficina fría, desolada, y solo poderle decir, hay que esperar porque la unidad tiene unas cosas inconstitucionales, no le puede pagar, él no va a entender eso, sino que pues digamos que nosotros también nos terminamos convirtiendo en un instrumento de la frialdad del Estado y pues es ahí donde está la labor de activismo, no solo como funcionarios, sino como ciudadanos, ¿cierto? Es la labor de denuncia. Muy bien, agradecemos a todas, a todos y a todos quienes nos han seguido en la sala virtual y que nos acompañan aquí en esta sala por haber estado acompañándonos en este evento académico. Les recordamos que en la página web de la facultad podrán encontrar toda la información que requieran sobre nuestra oferta de formación posgradual y también sobre la oferta de formación continua. Les deseo una buena noche y muchas gracias por habernos acompañado.